Buen día. ¿Están viendo la pantalla? Buenos días, doctor. Sí, Bueno, y doctor, sí se ve. Muy bien, entonces empezamos con el tema de insuficiencia mitral, que es la otra forma de en que clínicamente y fisiopatológicamente se presentan las valvulopatías. Insuficiencia entonces consiste en la incompetencia de la válvula, quiere decir de que no cumple con la función del cierre en el momento en que debe cerrar, sino que deja un espacio libre para que la sangre, en este caso, regurgite desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. O sea, en la definición que tenemos en la pantalla dice incapaz de impedir que la sangre fluya desde el ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda durante la sístole ventricular. 50% de casos de la insuficiencia mitral es de origen reumático. 50% es un número importante, pero ¿de cuántos casos? Cada vez hay menos casos de fiebre reumática. Entonces, puede ser que de 100 casos que se presenten, digamos, en el año, van a ser 50 personas solamente las que pueden tener una valvulopatía de origen reumático. Y esto se produce por retracción y distorsión de las valvas, a veces calcificadas, fusión y acortamiento de cuerdas tendinosas. Lo mismo que sucede en la estenosis mitral, porque es el mismo proceso, la misma patología. La insuficiencia mitral reumática pura es rara. Suele acompañarse de cierto grado de estenosis debido a la fusión de la comisura. Entonces, en general, más hay estenosis que insuficiencia. Siempre es mixta. Etiología y tipo frecuentemente se combina con lesión aórtica. Si la lesión es importante, puede detectarse desde los primeros brotes de fiebre reumática, lo que contrasta con la estenosis mitral pura, que se hace evidente en forma más tardía. Como ya dijimos, es muy frecuente que haya una doble lesión por vecindad mitroaórtica. Y en otra parte del tema, dice de que desde el primer momento en que hay lesión valvular, puede haber ya una ausculta relacionada con insuficiencia. No así con la estenosis, porque la estenosis necesita tiempo para que haya una fibrosis de la válvula para que no deje pasar la sangre en la cantidad adecuada. Es más frecuente en el hombre y la lesión que más predispone a endocarditis infecciosa. Esos aspectos importantes, especialmente sobre la endocarditis. La insuficiencia mitral por distensión del anillo es otra causa. Hablamos primero de la causa inflamatoria reumática. Ahora hablamos de la causa por distensión del anillo. En general, esto es por aumento del tamaño del ventrículo. La insuficiencia mitral por distensión del anillo valvular que sigue una gran dilatación del ventrículo izquierdo y que puede ser por una insuficiencia aórtica, ya dijimos, una sobrecarga de volumen, por enfermedad coronaria, rara, pero puede. La ruptura, otra causa. La ruptura o perforación de valvas y cuerdas tendinosas. Disfunción de músculos papilares puede causar insuficiencia mitral aguda. ¿Por qué se rompen? Se rompen a veces por traumatismo, por golpes importantes en el tórax. Se pueden romper las válvulas. Y por difusión de los músculos papilares, cuando los músculos papilares no cumplen su función de contracción, por alguna razón, una miocarditis, pues, puede causar insuficiencia mitral aguda. En el infarto también es frecuente que la zona acinética o aneurismática ventricular produzca desplazamientos en el músculo papilar, produciendo insuficiencia mitral. En el infarto es frecuente que la zona acinética o aneurismática ventricular produzca desplazamientos en el músculo papilar, produciendo insuficiencia mitral. ¿Por qué? Porque
En el infarto al no tener el aporte de oxígeno a esa zona, va a disminuir la capacidad de contracción del músculo papilar. Y cuando hay aneurisma, quiere decir después de un infarto, se produce una cicatrización de la zona, se va a modificar la estructura. Entonces el músculo va a cambiar de posición y eso va a ocasionar un trastorno en la función que hace el músculo papilar y la cuerda tendinosa. La insuficiencia mitral congénita no la vemos porque no podemos entrar en esos temas. La calcificación anular mitral surge, es otra causa. En mujeres de edad avanzada y puede causar cierto grado de estenosis mitral. Calcificación anular mitral. Puede causar cierto grado de estenosis e insuficiencia. Hay distorsión de la arquitectura valvular. Esos son trastornos solamente degenerativos que afectan a pocas personas, especialmente las mujeres de edad avanzada. Otra causa, desproporción en la longitud del aparato tendinopapilar entre las dos valvas mitrales resulta en herniación. Más frecuente de la valva posterior hacia la aurícula izquierda, formando parte del síndrome de Barlow o del clic mesosistólico y soprosistólico tardío, cuando el familiar se produce más en mujeres jóvenes. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del prolapso de válvula mitral, más conocido y más frecuentemente visto como prolapso de válvula mitral. ¿Qué significa esto? Significa que las valvas son generalmente redundantes y al cerrarse, ¿no? Hacen se cierran en esta posición, porque son más largas de lo que deberían ser. Algunas circunstancias va a ser de que haya una abertura en ese cierre, no sea un cierre hermético. Y eso va a dar lugar a un soplo. Es raro, pero puede suceder. Y esto va a dar lugar, por supuesto, a una insuficiencia mitral. La mayoría de las veces hay el prolapso, pero no hay la insuficiencia mitral. Fisiopatología. Hemodinámicamente, la insuficiencia mitral durante la sístole refluye parte de la sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda por la válvula insuficiente, por lo cual la aurícula izquierda y parte de la circulación pulmonar se llenan de sangre, llegando la éstasis en caso avanzado hasta el ventrículo derecho. Aquí va a haber el mismo proceso que en la estenosis, pero aquí ya está involucrado el ventrículo izquierdo. En la estenosis es desde la aurícula izquierda hacia atrás. Acá ya es el ventrículo izquierdo, luego la aurícula izquierda y todo el proceso de presión de los vasos retrógradamente se va a producir, en este caso, por aumento del volumen de la presión que hace sobre las paredes de la aurícula, de las venas pulmonares y así sucesivamente hacia atrás, llegando hasta el ventrículo derecho. Eso es algo que ya vimos. Entonces no necesita mayor explicación. ¿Qué consecuencias entonces trae la insuficiencia mitral sobre el sistema cardiovascular? Uno, dilatación de la aurícula izquierda, lo que existe en la estenosis mitral también. Recibe sangre de las venas pulmonares y del ventrículo izquierdo. Antes, solamente recibía sangre en la estenosis mitral, me refiero, hablando del tema anterior, recibía sangre de las venas pulmonares. Ahora recibe sangre de las venas y recibe sangre del ventrículo porque la sangre retrocede, regurgita hacia la aurícula izquierda por la insuficiencia mitral. Segundo,
La dilatación primero y la hipertrofia después del ventrículo izquierdo, porque el aumento del flujo que vuelve de la aurícula izquierda durante la diástole, además de dilatarlo, le impone lanzar un volumen de sangre mayor. ¿Qué hay aquí? Lo que ya vimos y explicamos. Hay una sobrecarga de volumen. Dice que primero hay dilatación. El corazón, el ventrículo izquierdo se tiene que dilatar, pero no va a haber hipertrofia como generalmente pensamos, una hipertrofia concéntrica. Es la hipertrofia excéntrica en este caso, porque es una sobrecarga de volumen. ¿Qué significa esto? Significa de que el corazón tiene capacidad para empujar esa sangre, para expulsar esa sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta y la suficiente cantidad, pero por supuesto siempre va a quedar más de lo que debería quedar, porque hay una sobrecarga de volumen. Cuando se contrae el ventrículo izquierdo, entonces parte de esa sangre va a la aurícula izquierda y parte a la circulación sistémica. Ello lo hace hiperdinámicamente sin gran despliegue de energía, ya que la abertura mitral supone una disminución de la resistencia periférica a la contractilidad ventricular. Cuando se contrae el ventrículo, entonces, el corazón está diseñado para que la sangre salga eh, hacia la aorta y hacia la circulación sistémica. Pero sabemos de que la presión en el circuito menor es menos que en la circulación sistémica. Entonces parte de la sangre va a regurgitar hacia la aurícula izquierda y parte va a ir hacia la aorta. Entonces eso le disminuye trabajo al corazón, en cierto sentido, en su sístole, pero le aumenta el trabajo en el sentido de que va a haber siempre mayor cantidad de sangre en el ventrículo. Además, hay cierto grado de disminución de la resistencia periférica sistémica. 3. El ventrículo derecho también se hipertrofia para vencer la éstasis pasiva que la lesión mitral impone a la circulación. Mientras el ventrículo derecho puede realizar esta tarea, el trastorno circulatorio permanece limitado a él sin propagarse a la aurícula derecha, ni ocurrir irritación en las venas y sus afluentes cervicales. Como dijimos entonces, todo este proceso de aumento del volumen en la aurícula, en las venas, en los vasos pulmonares, en la arteria pulmonar, llegan a comprometer al ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho, con una resistencia mayor a la que está acostumbrado, tiene que modificar su estructura para poder cumplir con su función. Y de esta manera se hipertrofia. Hay una hipertrofia concéntrica en el ventrículo derecho para tener la capacidad de aumentar su flujo hacia el ventrículo, hacia el pulmón, o para mantener ese flujo. Entonces, aquí, como dijimos antes, es el mismo proceso que en la estenosis mitral, pero ya aquí hay un compromiso del ventrículo porque hay una insuficiencia. Entonces, mientras el ventrículo derecho puede mantener la capacidad de expulsar la sangre hacia el pulmón, no va a haber tanta sintomatología y signología principalmente. En el momento en que ese ventrículo pierde esa capacidad, se dilata. Al dilatarse se distiende el anillo. Al distenderse el anillo hay una insuficiencia tricuspidea. Y ahí va a haber regurgitación del ventrículo derecho a la aurícula derecha. Y por consiguiente, compromiso de la circulación sistémica venosa. Por consiguiente, va a haber ingurgitación yugular, hepatomegalia, puede haber ascitis y puede haber edemas de miembros inferiores. ¿Cuál es la clínica de la insuficiencia mitral? Los signos clínicos preceden a los síntomas igual que la estenosis mitral. Quiere decir que uno puede escuchar un soplo de insuficiencia mitral sin que haya todavía síntomas.
solamente van a haber signos. En los casos de insuficiencia importante, el soplo sistólico de insuficiencia mitral puede ya estar presente en el primer brote reumático. Entonces, puede aparecer antes de la clínica de estenosis. El curso clínico desde el momento de aparición de los síntomas de insuficiencia ventricular izquierda, disnea, es parecido al de la estenosis mitral, aunque menos episódica. El edema agudo de pulmón es raro. ¿Por qué? Porque es un proceso más continuo y hay como un escape de esa presión. En cambio, la estenosis mitral puede que no hayan síntomas, pero cuando hay una sobrecarga de esfuerzo del organismo y el corazón tiene que aumentar la velocidad de la sangre para llevar oxígeno a los músculos, ahí hay un cambio también brusco en las presiones. Y eso puede ocasionar el edema agudo del pulmón, que en la insuficiencia mitral no es tan frecuente. En la insuficiencia mitral, el cansancio o fatiga es frecuente por disminución del débito cardíaco. Todo lo que disminuye el débito cardíaco va a ocasionar como una debilidad general. No necesita, no necesita, sino, no siempre puede ser una disnea, digamos, con insuficiencia de la capacidad respiratoria, sino hay una debilidad general por disminución del flujo de la cantidad de sangre que llega a la musculatura, que es la que permite que uno pueda moverse, que uno pueda movilizarse. Y esto se produce por disminución de la fracción de eyección o del débito cardíaco. Examen físico. La onda pulsátil carotidia es muy activa y rápida. Choque de la punta reforzado e hiperdinámico, desplazado hacia la izquierda y eventualmente abajo. En este caso, el ventrículo izquierdo está grande. No como en la estenosis mitral, que el ventrículo izquierdo permanece, en la mayoría de los casos, normal de tamaño, porque no participa en el aspecto de mayor presión o mayor volumen. En este caso de la insuficiencia, sí, él es, él es un factor donde va a recibir las consecuencias del trastorno hemodinámico. Entonces, si está grande el ventrículo, el choque de la punta va a ser más abajo de donde debería y más a la izquierda. Entonces, ya no va a ser en el quinto espacio, puede ser en el sexto y va a ser por fuera de la línea medio clavicular. Eso es en el examen físico lo que podemos ver en el tórax. Y la onda pulsátil carotidia es muy activa y rápida, quiere decir el movimiento de las carótidas, cuando se contrae, porque hay un volumen aumentado, hay una sobrecarga de volumen. Sube y baja rápidamente. En la auscultación, la insuficiencia mitral se aprecia un soplo pansistólico de elevada frecuencia que se oye mejor con el estetoscopio de membrana y se compara por su timbre a chorro de vapor, es de máxima intensidad del nivel del apex y se propaga hacia la axila, es fuerte y largo. Entonces, en el tórax vamos a auscultar un soplo sistólico regurgitativo, porque va de ventrículo a aurícula, en la punta del corazón. En el tórax, quinto espacio tendría que ser, o sexto espacio si el corazón está grande. Y se irradia hacia la axila, hacia la parte posterior del tórax. Y es bastante intenso y se escucha mejor con la membrana del estetoscopio. Es pansistólico porque dura toda la sístole.
es protomesotele. Luego podemos escuchar un tercer ruido. El tercer ruido es fuerte en la mayoría de los casos y viene seguido de un soplo mesodiastólico corto por el gran flujo mitral. Estos dos signos, junto a un débil primer ruido, indican que la insuficiencia mitral es ya importante. Muy bien, analicé. Hay una sobrecarga de volumen. Hay un corazón grande. Cuando ese corazón ya está debilitado, ya sus paredes no tienen la capacidad de contracción. No hay la hipertrofia excéntrica ya porque se ha dilatado en realidad las paredes del ventrículo. Inicialmente la hipertrofia excéntrica mantiene el grosor de las paredes, pero luego viene la dilatación ya patológica, digamos, más patológica, la del final del proceso de descomposición de la insuficiencia cardíaca, y ya pierde fuerza. Cuando pierde fuerza, entonces va a aparecer el tercer ruido, porque saben que el tercer ruido se produce en la primera parte de la diástole y es por vibración de las paredes en el momento que entra la sangre, el llenado rápido ventricular. Pero puede haber un soplo mesodiastólico, corto, por el gran flujo mitral. Quiere decir de que al pasar la sangre de la aurícula al ventrículo, como es tanta la sangre acumulada, a pesar de que no hay estenosis, se puede producir un soplo. Por un lado. Entonces, tercer ruido, soplo mesodiastólico, son dos signos que juntan un débil primer ruido. ¿Por qué el primer ruido es débil? Porque ya hablamos de que el primer ruido tiene dos componentes, un componente mitral y un componente tricuspidio. En este caso, el componente mitral disminuiría su intensidad. ¿Por qué? Porque la válvula no se va a cerrar bien. Entonces, va a haber solamente, o en parte, el componente tricuspidio, porque el ruido va a ser más débil. Entonces, estas tres circunstancias indican que la insuficiencia mitral es ya importante, teniendo en cuenta estos tres signos. El segundo ruido puede estar ampliamente desdoblado por el cierre prematuro de la válvula aórtica, siendo el componente pulmonar intenso si existe complicación con hipertensión pulmonar. Entonces, ahora vamos al segundo ruido. Puede estar ampliamente desdoblado. Dijimos que el segundo ruido también tiene dos componentes, un componente aórtico y un componente pulmonar. Primero se cierra la válvula aórtica por aumento de la presión, o sea, no aumento, por la diferencia. La circulación sistémica tiene mayor presión. Por lo siguiente, esa presión hace que la válvula aórtica se cierre primero que la válvula pulmonar. Por eso, si se cierra muy precozmente, va a haber más diferencia con el pulmonar, que se va a cerrar igual que antes, o va a demorar en algún momento. Y entonces se va a sentir, se va a escuchar más, va a ser más evidente ese espacio entre un componente y otro componente. Siendo el componente pulmonar intenso si existe complicación o con hipertensión pulmonar. En este caso, si hubiera hipertensión pulmonar, los dos ruidos estarían más o menos en las mismas circunstancias, porque la hipertensión pulmonar haría de que el cierre de la pulmonar sea también más rápido, o puede no haber desdoblamiento. Los dos se van a producir al mismo tiempo. Tum, tum, ta, tum, ta, tum, ta. No va a ser tum, track, tum, track, tum, track. Entonces, segundo ruido puede estar ampliamente desdoblado por el cierre prematuro de la válvula aórtica. La válvula aórtica se cierra antes de tiempo, eso quiere decir. Siendo el componente pulmonar intenso, si existe complicación con hipertensión pulmonar, el ruido del cierre de la válvula pulmonar va a ser más fuerte, se va a escuchar mejor cuando hay hipertensión pulmonar. Pero también esta hipertensión puede hacer cerrar la válvula antes de lo que debería ser.
se aproximaría a la válvula, al cierre de la válvula aórtica en primera instancia y no habría tanto esa diferencia de tiempo entre un componente y otro. Rayos X de tórax, vea, segundo arco a izquierda, muy convexo, gran aumento del arco del ventrículo izquierdo. Entonces, de los exámenes complementarios, vamos a hacer, como dijimos, una radiografía, un laboratorio de rutina principalmente y un electrocardiograma. En la radiografía, el segundo arco aórtico a izquierda está muy convexo, que quiere decir segundo arco aórtico izquierda. Gran aumento de arco de ventrículo izquierdo.